noches, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles de Soma. Hoy nos acompañan Miguel Escamilla, Erika Loani y Jesús López del colectivo Somos Mexas, fundadores de ATEA, Arte, Taller, Estudio Arquitectura, para presentar ATEA 10, una publicación autoeditada en la que se traza una reflexión abierta sobre la ciudad y las industrias culturales, al tiempo que documenta una década de actividades que abarcan la arquitectura, el diseño, el cine, el graffiti, la movilidad, los oficios, la soberanía alimentaria y los derechos sociales. Muchas gracias, bienvenidos. Hola, hola. Muchas gracias por la introducción, gracias por asistir, gracias a los cómplices que están aquí por ser cómplices en esta aventura. Voy a empezar yo hablando un poquillo del contexto de ATEA. Y bueno, también para nosotros es muy bello volver al miércoles de Soma después de, que será, unos 12 años. Cuando empezamos ATEA, justo lo empezó un colectivo de en su mayoría arquitectos, aunque después se fueron sumando gente que trabajaba en cine, gestión cultural, diseño textil. Bueno, en general arquitectos, ¿no? Y el colectivo se llamó Somos Mexas. Ese colectivo estuvo integrado también por un buen grupo de amigos de la Facultad de Arquitectura, que en aquel entonces éramos muy jóvenes y andábamos muy inquietos queriendo revolucionar el mundo de la arquitectura. Encontramos este espacio que pueden ver en esta diapositiva, en la Merced, en el pleno corazón de la Merced, a unas cuadras del mercado, de la nave mayor del mercado de Enrique del Moral y Félix Candela, y decidimos rentar ese espacio, que es la planta alta de esa foto, los ventanales que se pueden ver en el primer nivel. Y era un espacio como muy abierto y muy noble para proponer casi cualquier cosa, ¿no? Quiero dar un poquito un contexto también porque hay gente que aquí conoce muy bien ATEA y nos da mucho gusto ver, y probablemente habrá gente que no lo haya escuchado antes, ¿no? El edificio lucía más o menos así, como pueden ver en esta foto, y al paso de muchos años lo fuimos interviniendo. El proyecto empezó a adquirir casi como una bola de nieve, ¿no? En el que empezamos con una exposición que estuvo a cargo de Balán Bartolomé, y eso detonó una serie de exposiciones que estuvieron a cargo de una curaduría a cargo de Erika, y un trabajo de museografía que hacíamos principalmente los que estábamos ahí, ¿no? Es muy contemporáneo a movimientos de aquella época como Néter, Obrera Centro, un poquito después, El Cráter Invertido, y bueno, Luz y Fuerza. Hay una serie de proyectos colectivos que estaban impulsados por esencialmente artistas, y este proyecto como que era un poquito disruptivo porque pues éramos arquitectos haciendo una labor pues que no nos tocaba, ¿no? En ese momento. El edificio se transforma y adquiere esta fachada. Esto es una intervención que hicimos en el 2017 con una serie de artistas que vinieron a hacer un festival, bueno, como parte de un festival, y el proyecto como que fue adquiriendo un discurso distinto, ¿no? Como bien lo decía Sofía en la presentación, ha transitado por muchos temas. El primero, y creo que el inicial, fue el arte contemporáneo, y a partir de ahí arrancó una serie de cosas que fueron transitando por distintos intereses, ¿no? Aquí hay un poquito de esquema que nos encontramos. Quisimos organizar esta presentación para hablar exactamente de cómo construimos un libro de un proyecto que lleva más de 14 años en pie. Y es una labor que ha sido pues un pimponeo entre muchas personas, esencialmente Miguel, Erika y yo, en el que fuimos de a poco armando las piezas y juntando el rompecabezas para poder visualizarlo como lo tenemos en la mesa, ¿no? El colectivo inicial empezó con 5 y a partir de ahí sumaron otros 5. En esta foto puedo nombrar, digamos, personas muy entrañables y muy queridas, ¿no? Isabel, Nayeli, Héctor, Pablo, Yaret,
Antonio, Gabriela, Víctor, Erika y yo. Ese colectivo tuvo como un impulso muy fuerte los primeros 4 años y sobre la marcha se fueron como, digamos, difuminando muchos esfuerzos, y también mucha gente empezó a adquirir distintos intereses y fue como migrando a distintas geografías, ¿no? Poco después entra Miguel con una energía bastante intensa y bastante linda, y con él comenzamos una nueva etapa que habla de un proyecto en el que se empiecen a sumar muchas otras personas, ¿no? Fue un ejercicio en el que, aquí hay un video en el que se montaron en el proyecto diversas personas, agentes, proyectos. Ese es todo el libro. Es un poquito el libro resumido en segundos, ¿no? Y ahorita, si quieren, lo pasamos también para que que no lo haya ojeado, sería bueno, Sofía, si quieres como ayudarnos. Es un libro que trajimos para que lo pudieran ver físicamente. No trajimos copias porque tenemos una buena distribución en la Ciudad de México, entonces el interés, bueno, y además ya no tenemos, eso es la verdad, ¿no? Se acabó, es una edición de 500 copias que ahorita Michael les podrá explicar un poquito mejor. Pero sí tenemos, al final les daremos los puntos de venta en donde los tenemos como distribuidos, ¿no? O repartidos. A partir de ahí, digamos, el proyecto construye la colaboración y el capital social de un montón de gente, ¿no? Y cuando digo capital social me refiero a un montón de personas que han sumado con el ímpetu y las ganas de hacer, ¿no? Hay una frase por ahí que me está resonando mucho, que es como crear es vivir 2 veces, ¿no? Y entonces mucha de esta gente se acercó a TEA con la idea de crear, ¿no? Con la idea de construir, con la idea de poner, de hacer, ¿no? Y bueno, el libro habla justo y le hace un honor y un homenaje a esas, pues no sé, o sea, es que hay un glosario ahí de nombres, pero esas, digamos, N cantidad de personas que han pasado por ATEA, ¿no? El libro, como lo van a ver, está, digamos, con su portada y viene también con una, ¿cómo le llaman esto? Un guardapolvos, ¿no? Que tiene 3 distintos impresiones. La primera es la puerta del edificio o la entrada. Cuando uno llega a TEA, pues ve una entrada, una puerta de metal que ha como coleccionado a través de los años stickers, tags y nombres de mucha gente que ha pasado por ahí. El segundo es la textura del edificio, que es este edificio de los años 70 con este mosaico veneciano que estaba muy de moda en esa época. Y el tercero es el piso del edificio, que es un terrazo rosa, muy característico también de los edificios de esa época. En el 2019 nos invitaron a... Sí, fue 2019, ¿verdad? A finales de 2019 el proyecto empezó a adquirir cierta relevancia a nivel nacional y nos invitan a intervenir en un edificio en Guadalajara, que es la antigua biblioteca de Jalisco. Imaginemos el comparativo como a la biblioteca Vasconcelos cuando se mudó, ¿no? El edificio que quedó en Valderas. Nos invitan a intervenirlo porque era un edificio que estaba abandonado y que necesitaban darle una segunda vida. El gobierno de Jalisco nos invita para poder proponer un programa público y digamos, como introducirle energía y una vida a un edificio icónico de Julio de la Peña, que es como el Pedro Ramírez Vázquez Tapatío, ¿no? Entonces vamos hacia Guadalajara y en ese ejercicio se empieza como a gestar la idea de producir un libro, porque por esas fechas íbamos cercanos a los 10 años, ¿no? El año 10 se cumple el 3 de diciembre del 2021, entonces teníamos que estar preparando un poquito la narrativa del libro para lo que creíamos podía hacerse en 2 años, nos diera la oportunidad de producir y publicar un libro que conmemorara los 10 años. Lo cierto es que el libro se llama TEA 10 y en realidad pues condensa 14 años, ¿no? Es como ahí el secreto detrás de ese libraco, ¿no? A partir de ahí invitamos como a Erika a retomar un poquito la conversación. Erika es una de las personas como más entrañables dentro de ATEA porque en un inicio fue parte del colectivo Somos Mexas y después se fue a vivir a Cuernavaca, se fue a vivir a Cuernavaca y a partir de ahí Erika pues regresó, en ese momento venía regresando, ¿no? de Cuernavaca,
y hablamos con ella para justo comenzar con la construcción del libro, ¿no? Y bueno, aquí quisiera un poquito pasar el micrófono a ella para que también nos cuente un poquillo cómo fue la aproximación en su labor también como, digamos, gestora, y como traía también otro background a partir de haber trabajado en Cuernavaca, y cómo se suma y cómo, digamos, agarra el proyecto con nosotros y materializa juntos, ¿no? Es un poco la idea de ello. Hola, hola. Pues la verdad es que cuando justo Chucho y Michael me hablaron del libro, a mí me emocionó muchísimo, porque era una recopilación de, pues no solo 10 años, sino de un montón de anécdotas, experiencias, exposiciones y un montón de cosas que se conjugaban de manera física, ¿no? Que también es bien difícil, ¿no? Pensar en algo físico, tangible que tengas, y creo que esa era una de las ideas que tenían los dos, ¿no? De no dejar que se diluyera la información, ¿no? Que a mí andaba por ahí en un disco duro y que creo que tenía miles de gigas de información. Repetida, además. Ajá. Sino hacer de manera física, ¿no? Toda esta condensación, y que quedara para la posteridad. Yo soy fiel creyente de que los libros son eso, ¿no? Que son un compendio de algo físico que se queda. Y Chucho y Michael sabían que yo era medianamente buena para bajar recursos y para meter becas y para de alguna manera financiar el libro, que además todo el mundo sabe que, digo, se pueden hacer libros muy baratos, porque Michael es como el experto en eso, pero digamos que con un poco más de recursos, un poco más de dinero, pues puede lograr un poco más, o cosas, ¿no? Como más jugosas, ¿no? Por así decirlo. Porque además, digo, no es por balconear a Chucho, pero siempre es muy idealista y quiere más, ¿no? Y siempre es así como de, no, y ahora no va a ser blanco y negro, va a ser a color, pasta dura, 3 portadas, no sé qué, y Michael lo alienta a todo eso, ¿no? Entonces, entre los dos tenían como un chorro de ideas de poder hacer algo que fuera muy, muy, muy lindo, ¿no? En términos editoriales, y yo me ocupé de la parte de ir pensando en bajar recursos. Yo siempre lo que digo para todas las becas que uno va metiendo, ¿no? A lo largo de las convocatorias que hay en el año, es que tienes que tener como 3 cosas fundamentales. Una es el proyecto bien planteado, que eso es así, sí o sí, ¿no? O sea, y ya ellos dos ya tenían bajado ciertas ideas, bajado el diseño editorial, o sea, no al 100%, pero tú ya vas, cuando metes una convocatoria, vas con una idea muy clara de qué es lo que quieres, o más o menos por ahí va, ¿no? La idea. Y la otra es tener un cuerpo, un CV, un portafolio que te dé el respaldo de eso que quieres, ¿no? Y que obviamente pues aquí en ATEA había más de 10 años de respaldo en portafolio. Entonces creo que esas dos cosas se conjuntaron muy bien. Y luego la tercera es también saber meter las cosas, ¿no? Porque uno podrá leer las convocatorias, pero a la mera hora de meter los papeles, si te falta alguna cosa, pues ya, ¿no? Como que ahí empieza a tambalear la convocatoria. Pero ya teníamos como las dos cosas muy esenciales, ¿no? El proyecto, el CV, el portafolio, las ganas de poder hacer este libro. Y realmente metimos varias convocatorias. Y también lo que siempre digo es que de 10 convocatorias que metes, a lo mejor te dan 2, ¿no? Entonces es importante meter esas 10 para que sí salga una o dos, ¿no? En este caso metimos varias, y afortunadamente el proyecto fue apoyado por la Fundación Jumex, y además también metimos el libro al proyecto Coinversiones. Entonces esas dos convocatorias fueron las que nos ganamos, yo creo que como 5 que metimos, ¿no? Más o menos. PAC también estaba. PAC también lo metimos y no quedamos seleccionados y así, ¿no? Como que Amado, también hay otra, ¿no? Convocatoria de Amado, no sé qué. La de la Graham Foundation. La Graham, sí, o sea, como que metimos un chorro, pero realmente las que nos apoyaron fueron Fundación Jumex y Coinversiones Fonca.
Y además debo decir que ya también había como un planteamiento del proyecto muy consolidado, que un poco se ve como en estas imágenes, ¿no? Había ciertos detonadores, ¿no? De palabras que iban a ir conjuntando los 10 capítulos del libro. Teníamos también que plantear dentro de la convocatoria quiénes eran a las personas a las que queríamos invitar a este proyecto y que considerábamos personas que podían escribir y que podían narrar de alguna manera un libro no anecdótico de Atea, sino más bien darle como más carnita y más profundidad. Aquí ya está como más... Creo que esta ya es tu parte. Oye. Ya, sí. Y ahí lo vamos a regresar, y también les vamos a pasar. Sí, queremos más como que conversen. Más bien, esta, ya no recuerdo qué mesa de charlar sobre el libro o presentarlo es, pero justo hablábamos Chucho y yo que sería importante también hablar del proceso, ¿no? Número uno, porque un libro es como un edificio en el paralelismo de la arquitectura y es edificar memoria, ¿no? Es decir, podemos tener los recuerdos y las memorias y las vivencias y las narrativas, pero eso queda en el campo de lo anecdótico, muchas veces de lo efímero, ¿no? Y entonces el libro de Atea creo que forma parte de la genealogía de proyectos propuestos, ¿no? O sea, forma parte de ese espectro de cosas que han pasado en la ciudad, de artistas que han atravesado la ciudad, ¿no? Soma mismo es consecuencia de mucho de lo que pasó en la panadería, etcétera, etcétera. Entonces, esta edificación de memoria, como decía Erika, tiene que ver más con la idea de hacer que este archivo viva en la memoria y permanezca, pero no solo dentro de nuestros discos duros, de nuestras anécdotas, sino como un objeto que puede ser consultado, ¿no? Y ha habido distintas conversaciones alrededor de lo que el objeto como el libro para hacer el recuento de Atea puede implicar, desde algo como un recetario o como un índice de momentos de la primera década, de la segunda década de los 2000, y un sinfín de cosas, ¿no? Pasando en la ciudad. Entonces, bueno, pues yo llego a Atea en 2016 con mi máquina Riso, ¿no? Con mi práctica editorial, más experimentando cosas que el mercado editorial no me permite, ¿no? Y he aprendido a imprimir de manera súper económica libros, ¿no? Con mi Riso. Entonces, estas hojas las ven así y yo pensaba que el libro fuera con hojas de distintos colores, porque hay un papel bond que es súper barato, que es más barato que el papel de las tortillas. Entonces yo decía, pues agarramos una tinta y lo imprimimos así, y entonces podemos tener todas las hojas que queramos, y pues he pasado noches enteras imprimiendo libros en Atea, ¿no? Y experimentando. Este layout fue para la maqueta en 2021, que estábamos en plena pandemia, después de haber hecho lo de Guadalajara. Sale los apoyos especiales de pandemia del PAC, y aplicamos a esto, al PAC con esto, y tampoco nos lo dieron, ¿no? Pero ahí se quedó esta maqueta y justo no sabíamos que iba a servir como para después revitalizar la idea del proyecto y que se materializó, ¿no? Entonces, bueno, este layout pues era una aproximación, ¿no? Este fue el tentativo del índice en esa maqueta del 2021, que a mí me hace mucho sentido celebrar 10 años con 10 capítulos, ¿no? Uno por cada año. Y la conversación siempre ha sido más desde estas cuestiones raritas o como más abstractas, ¿no? En donde no hablas año 1, año 2, año 3 y lo consecutivo y lo secuencial y lo lineal, sino más bien en virtud de que Atea es una cuestión más rizomática, o esta onda que se ramifica de agentes. Por acá nos preguntaban qué onda con Atea, ¿no? Entonces yo siempre digo, y Chucho estará de acuerdo conmigo, lo que sucede en Atea es a través de lo que permite el espacio, pero también de quien llega al espacio, ¿no? Y las virtudes que puede tener esa persona atravesando ese lugar. Entonces, bueno, si se dan cuenta, son una serie de verbos que luego se depuran ya a través del proceso editorial y todo este rollo. Y este libro, pues yo creo que es una vez en la vida, al menos, porque la envergadura del proyecto, la verdad es que se desquició, se desbordó, se volvió una locura. Se volvió una locura porque justo pasamos de decir, pues imprimámoslo en una tinta y en un papel barato, a realmente volvámoslo un objeto que, si se dan cuenta en el libro, pues que pueda ser abierto y no se rompa, ¿no? Que es un objeto de consulta, que tenga las dimensiones que te permitan leerlo y que no te imponga y que no te den ganas de dejarlo empolvando en tu mesa o en tu estudio como un coffee table book que se ve bonito pero que nadie nunca agarra, ¿no? Entonces la intención objetual transita más por esas vías, para agarrarlo, para leerlo, para señalarlo, para subrayarlo, para meterle post-its, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
justo todo esto tendrá que ver con cosas que suceden en Atea, este índice tentativo, ¿no? Y son verbos todos, ¿no? Y luego se van afinando y coinciden o van y vienen. Mucho de todo este bosquejo no cambió, más bien como que se actualizó. Y aquí sí ya entramos a la parte de los discos duros. Entonces por ahí está mi archivo y el archivo de Chucho, y se lo pedimos a una coordinadora editorial que se especializó en depurar el archivo, ¿no? Con una mirada objetiva, que era lo que buscábamos, ¿no? Es decir, Chucho o yo, que estamos completamente contaminados y plagados de Atea, era hacer entre el tiempo y nuestra profesión y el tener que depurar esos, no sé, 600, 700 gigas, nunca íbamos a acabar, ¿no? Y nunca íbamos a tener tiempo de meternos carpeta por carpeta. El objetivo de hacer este archivo de esta manera sí fue trabajarlo de manera lineal, acontecimiento por acontecimiento, año por año, y eso eventualmente puede eslabonarse en los distintos capítulos que tienen más bien lógicas que una cuestión de línea de tiempo, ¿no? Y bueno, el resultado es esto, es el libro, los 10 capítulos, ¿no? Las entradas de los capítulos, del 1 al 10, en donde hay distintas intervenciones, distintos textos que se editorializaron mucho, que intentamos trabajarlos lo mejor posible. Se trabajó mucho la idea de quiénes iban a ser invitados a las plumas a intervenir, qué temas y a través de qué objetivo, ¿no? Entonces cada tópico tiene un texto crítico. Chucho se encarga de la introducción, ¿no? Y bueno, pues este es un pequeño vistazo de lo que implica este libro de 400 páginas, y digo que se desbordó porque eventualmente pues pasamos a full color y pasamos de 200 páginas a 400 páginas, eso es el doble, y luego quisimos que fuera este objeto que sea realmente consultable. Yo hago diseño editorial desde hace 20 años y en 2018 me especialicé en diseño tipográfico, entonces dije, pues, ¿por qué no hacemos una tipografía, no? Si Gutenberg lo hacía para editar la Biblia, pues, y expresar la palabra, pues, ¿por qué no lo hacemos, no? Entonces, bueno, el sistema tipográfico es un sistema tipográfico que obedece al orden de lo arquitectónico, ¿no? A esta estructura racionalista que es el edificio, que es la primera planta de lo que es Atea, y bueno, pues nada, tiene estilos específicos para los propósitos específicos dentro de lo que se utiliza el libro, ¿no? Desde las notas al pie, los anotadores periféricos y cuestiones ahí pues de estilo que te van marcando en dónde está parado, ¿no? Entonces está el cuerpo de texto que se lee perfectamente bien, ¿no? Los titulares, los bolts y esta monoespaciada, ¿no? Entonces acá hay ejemplos. Ahí se ve un poco como la mancha tipográfica. También el propósito tenía que ver con cómo generas estos estilísticos alternantes, que ahí se ve un poquito, que es cómo lucen ciertos caracteres en cuerpos de texto o en capitulares o los números que se veían a las entradas de los títulos. Y esta tipografía que se llama Topaz, que es topacio en holandés, viene de este rótulo, ¿no? Que también buscaba como hacer un honor al barrio, ¿no? Este rótulo es el rótulo que queda a la entrada del estacionamiento que alberga el edificio donde está Atea, ¿no? Que es Topacio 25. Que además no se ve, o sea, cuando la gente llega y busca la calle Topacio 25, ese rótulo es lo que menos se ve en el contexto, ¿no? Entonces, también hay un gesto ahí en el que Michael reconoce el texto y todos nos quedamos como, ¿dónde está ese texto? ¿No? Está como puesto ahí en la esquina, ¿no? Sí, o sea, fue toda una exploración, ¿no? Teniendo el mercado tan cerca, para la tipografía me ayudó un colega con el que he trabajado también, se llama Héctor Gómez. El diseño y el dibujo original de la tipografía es mío, basado en el número 25. La velocidad del letrero que dice Topacio ya es muy inclinada para textos, para leerse realmente, ¿no? Pero bueno, y él me ayudó a hacer toda la producción de la tipografía. Pero justo tiene que ver con que estábamos en el mercado y todo lo que veíamos era hermoso en el mercado, y cuando hicimos varios bocetos de la tipografía nada funcionaba para leerse, ¿no? Todo era como muy display, y entonces era como de, no, queremos que todo esto sea leído con algo que esté inspirado en el barrio. Entonces la redondez y la cuadratura de C2 y de C5 dieron como paso a todo el sistema que acaban de ver, que es muy arquitectónico, ¿no? Y que también todas las esquinas de la tipografía tienen un gesto arquitectónico en términos de la matriz de las columnas ochavadas del edificio, ¿no?
para que tenga ahí como un gesto muy modernista. En fin, sí es mucha clavadez, no quiero aburrirlos con eso. Llegamos a la versión número 37 durante los 18 meses que trabajamos el libro. Esa es la que se fue a imprenta, la número 37. Hubo versiones de 1800, 1900 imágenes. La versión final, que es la 37, fue de 1280 imágenes, ¿no? Porque había imágenes muy chiquitas que decíamos, bueno, eventualmente, ¿para qué están si realmente no las ves, ¿no? Queremos meter tanto, y ese es el proceso de editorializar, de conceptualizar, de privilegiar, ¿no? De tener otros dos ojos que no son los míos, que están viciados viendo todos los días durante 18 meses ese libro, y que algo se me escapa, ¿no? Y entonces Chucho decía, porque esta imagen mejor no queda, ¿no? Y van pasando ciertos momentos en donde editorialmente, ya teniendo un objeto mucho más asequible, mucho más traducido, mucho más interpretado conceptualmente capítulo tras capítulo, pues bueno, ya se puede mostrar un poco como a este público de prueba, y con esos ojos, ¿no? Tanto de Chucho, de Erika, ¿no? De otros colegas lectores que contribuyeron con los textos, pues bueno, pues se va manejando. Ahí estamos Chucho y yo como revisando las pruebas finas, ¿no? En el estudio, intentando darle forma a la parte final, que justo es una de las partes finales. Esa historia se la cuenta mucho Chucho. Eran estos verbos, ¿no? En donde ya estaba casi a punto de entrar a imprenta, y los verbos que tenían su definición en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Chucho lo sentía como muy, muy rigurosamente de diccionario, ¿no? Ahí te comparto el micrófono. Ajá, no, estaba yo justo haciendo memoria de este proceso cuando veías la imagen 37. O sea, hacer 37 versiones de un libro que está visto desde una pantalla, ¿no? Porque además, antes de poder verlo en las pruebas de color, el libro solo se veía en digital, y creo que en lo digital siempre perdemos de vista varias cosas, ¿no? Y entonces el libro nos lo mandaba a Miguel, a Erika, a Genael y a mí, y entonces lo bombardeamos con: acá hay un error, acá está este typo, ¿no? Acá está esta cosa. Entonces yo creo que Miguel ya estaba vuelto loco o sea, ya quería dar el carpetazo, ¿no? Además, voy a regresar un poquito antes de entrar en esa parte, porque en el proceso de financiar, que justo la labor que hizo Erika dentro de ese proceso, estaba dando a luz, bueno, estaba haciendo madre, estaba gestando el libro, ¿no? O sea, estaba por ambos lados, y entonces muchas de las revisiones las vimos con Luisa en el estudio, ¿no? Me acuerdo mucho de esta foto donde estaba Luisa, pero el libro todavía se quedaba corto con el dinero que nos había dado Conaculta y nos había dado Jumex. Costó muchísimo dinero. Es un libro caro. Es un libro caro. Es caro hacer un libro, ¿no? Se produjeron 500 copias. Pero justo en esa idea, teníamos la lana para hacer el libro y decíamos, pucha, nos va a alcanzar. Pero, mira, como les digo, Chucho siempre quiere más. Entonces teníamos la lana suficiente para 200 copias. Pero de esas 200 le tienes que dar 30 Jumex, porque se quedan 30, y cuando cuentan nada más una. Pero entonces Chucho decía, no, es que yo quiero como 1000 copias. Entonces tenemos que bajar más recursos. Y bueno, ahí nos dimos a la tarea de buscar donadores, fondeadores, patrones, gente que pudiera ponerle lana al proyecto. Por alguna azar del destino, mi hermana nos presentó un collector, un art collector que traía las ganas de ponerle dinero al libro o a algo, ¿no? Dice, tengo lana, quiero ponerse algo. Y le dijimos, pues este libro, ¿no? Y entonces esa lana, que además pues, fue casi el doble de lo que había puesto Jumex y Conaculta, sirvió para darle full color, para meterle una pasta dura, para hacerlo con este tipo de encuadernado. En ese proceso estábamos ya con el agua en el cuello por el deadline de Jumex y por el deadline de Conaculta, y Maiko decía, pues ya se va a imprenta, ¿no? Y justo retomo un poquito ahí donde dejó el hilo, y entonces leíamos los títulos que para los que ya lo ojearon, decía pues trajinar, profesar, derivar, ¿no? Todos estos títulos, las definiciones de esos verbos se sentían muy de diccionario, ¿no? Y entonces hablábamos un poquito en ese tenor y en esa discusión de por qué no, digamos, redefinir esos verbos, ¿no? Porque si uno lee ahí a lo mejor uno de los más comunes, que es el pedalear,
Si uno se va a la definición del diccionario de la RAE o cualquier, digamos, uno hasta le pregunta a ChatGPT qué significa pedalear, le va a decir acto de mover un pedal, ¿no? O va a decir como acto de pedalear, ¿no? Es como, y entonces nosotros nos decíamos, ¿a poco eso va a ser la definición de un verbo tan potente como la idea de moverte, ¿no? La libertad de moverte, la libertad de ejercer ese tipo de acción, ¿no? Y el libro entró a imprenta, bueno, más bien teníamos ya el apartado del anticipo del libro con Offset Santiago y ya nos querían, pues, digamos, sacar de sus bodegas porque tenían el papel almacenado meses, ¿no? Y ya estábamos empezando a pagar bodega de almacenaje de papel porque no nos cuadraba la idea del libro, ¿no? Seguíamos como todavía revisándole la última foto, ¿no? Erika todavía en los últimos, es como esta foto está repetida, acá nos faltó esto, ¿no? Me acordé de este nombre, ¿no? Y soñábamos porque no queríamos dejar a nadie fuera, ¿no? Oye, ayer me acordé que estas personas han pasado por acá. Ah, no estaban, ¿no? Y editábamos. Entonces yo creo que si nos hubiéramos seguido, el libro nunca se hubiera metido a la Softset, ¿no? En algún punto el último cambio fue ese, tomamos esa decisión y fue que se vaya como se vaya, ¿no? Yo lo he visto muchas veces, lo he ojeado y creo que todavía no he detectado nada grave, ¿no? Creo que alguna vez alguien nos va a decir, pero sí hemos detectado proyectos que no quedaron, ¿no? O ejercicios que dijimos, puta, este no quedó, pues ni modo, ¿no? O sea, tampoco podemos incluir todo. El libro... No, es que justo... Y nada, bueno, y acá está como ya más despacito, para quienes no lo han visto, ¿no? Justo, creo que el verbo, particularmente el de pedalear, era el ejercicio ahí fue como de, ok, Chucho, entonces tú encárgate de meter tus definiciones que no sean de diccionario, yo me escribo otras, las cotejamos y decidimos cuál es la que resulta más fortuita, ¿no? Y el de pedalear particularmente que abre la parte de las exposiciones, porque la primera exposición implicó una bicicleta y Atea está al lado de la calle de las bicicletas de San Pablo, era la cosa más próxima a la libertad, ¿no? Y entonces a mí me dio mucho gusto cuando Chucho tenía algo muy similar y decidimos dejarlo, ¿no? Como eso, como los dos pensábamos en eso, en ese acercamiento hacia la bicicleta. Y bueno, pues nada, acá pueden ver como las páginas como contemplativamente, no está todo lo que es, ni es todo lo que hubo, ni ha habido, pero porque ha habido cosas que sí se han quedado como muy en lo efímero, ¿no? En lo que sucedió y quien lo vivió ahí está, cosas que no están registradas. Y nada, creo que acá acaba y cuando lleguen pues toquen el timbre allá, casi cierra el libro justo, ¿no? Porque es entrando al estacionamiento, cuando llegues pues toca el timbre para que te abran ahí la puerta y nada, pues te cedo el micrófono, Chucho, tú y bueno, que esto sea la conversación, ¿no? También ahí a micrófono abierto, más que preguntes un comentario o algo por el estilo. Anécdota. Alguna anécdota. No, pues yo sí quiero decir una anécdota que tuve la suerte de conocer a Tea ya hace un buen tiempo y realmente le emocionó, como les estaba diciendo, de haber sabido que venían y ver toda esta evolución. Digamos, lo que yo conocí de Tea se me hizo como un proyecto muy potente, una semilla que yo, o sea, no sé, sentí que iba a progresar, ¿no? Y lo vi muy prometedor, o sea, muy prometedor. Pues de lo que yo pues, pude participar dentro del posgrado que nos llevaron, fue como, para mí fue muy inspirador, el lugar completamente, ¿qué te puedo decir? Habían áreas pues que me imagino que están muy cambiantes, habían áreas de trabajo más bien como mecánico, otros más como manualidades, otras artísticas, y en la parte de arriba lo tenían como el expositivo. Pues bueno, es una parte básica, ¿no?
y que estoy muy contenta de verlo. Muchas gracias. Algo que no estoy seguro que haya quedado claro es que es un libro autoeditado, se editó desde Atea, que fue toda una conversación de quién nos lo editaba, si lo editábamos, si no, si sí, si cómo. Está indexado, ¿no?, como libro en bases de datos internacionales, tiene su ISBN, y esa parte fue muy divertida e interesante porque los editores somos Chucho y yo, ¿no? Y entonces eventualmente yo fui el diseñador tipográfico, también el editor, tenemos nuestra colega Genael que se encargó del archivo, de la traducción al inglés, de la corrección de estilo, de revisar el archivo, eventualmente Elena Lugo, que escribió un texto reflexionando la comunidad para el libro, ella lo escribió en lenguaje incluyente, ¿no? Y entonces nos preguntó, pero este va a ser el único texto que va a estar escrito así, y eso, por ejemplo, le añadió otra rayita de complejidad al libro, ¿no? A que la narrativa del libro estuviera en neutro, ¿no? En inglés es mucho más sencillo en la traducción, pero en español era no solo cambiar los y las por L@S o con X o como sea, sino que en la sintaxis todo fuera inteligible, ¿no? Entonces eso eventualmente entró en la cancha y una serie infinita de factores también fueron participando, cosas como eso. Y no solo eso, porque también, bueno, no lo mencionó Miguel, pero en el proceso nos dimos cuenta que el libro tenía una buena participación de angloparlantes. Entonces, como el proyecto tuvo también sus ecos en China, ¿no? Me estaba acordando con Erika de este proyecto, en España, Alemania, en Estados Unidos bastante, ¿no? Y como que también la necesidad de publicar un libro que pues, no solo se leyera en español, sino tuviera su traducción al inglés, pues le agregó otro nivel de complejidad, ¿no? El libro está justo en las imágenes que ven ahí, la parte azul es la que está en español y luego viene un poquito más pequeño, la parte en inglés. Entonces también ahí nos echamos un tiro porque ya una vez el libro traducido, pues había que pasárselo a alguien que tuviera como inglés nativo, ¿no? Porque también al traducir lo que Gen lo hizo demasiado bien, de pronto hay ciertas cosas que se sienten también muy rigurosas en el formato de una traducción, digamos, académica, ¿no? Y lo que interesaba del libro es que pues se pudiera leer de manera, digamos, nativa, ¿no? También en ese idioma. Bueno, pues sí. Digo, un poquito el interés de abrir esta mesa de diálogo con Soma, y gracias por recibirnos en este miércoles, era explicar un poquillo la manera en la que, digamos, le echamos toda la energía en 18 meses, probablemente más, para hacer un libro que conmemora 10 años, ¿no? En 14 años. En 14 años. Bueno, y no trajimos copias, eso lo dije al principio, lo repito, tenemos copias a la venta, vamos a dejar copias acá con las chicas de Soma, pero tenemos copias a la venta en Exit, en Jumex, creo que todavía hay copias, Sí. en Casa Bosques Y MUAC. en el MUAC, y ya, ¿no? Y bueno, en realidad ya no tenemos realmente, o sea, fue un tiraje de 500 copias y pues ya no tenemos. Entonces también ha sido interesante cómo al publicar el libro se acercaron varios distribuidores para ofrecernos la distribución, y la verdad es que no tuvimos como la necesidad de eso, ¿no? El libro se ha distribuido de manera muy orgánica, también muchos de esos ejemplares han sido regalos, ¿no? Porque creemos que es un libro que merece tenerlo pues la gente que ha colaborado con el proyecto. Una pregunta, este libro viene hablando acerca de alguna manera la historia de Atea y el contexto, o sea, el contexto de Atea actualmente, qué es lo que están, digamos, cuál es el mensaje de Atea en el contexto artístico. Creo que hay varios o sea, invitamos a varios escritores, habría personas que entre ellos son curadores, son artistas, hay como diferentes perfiles. Y por ejemplo, ahorita con tu pregunta, hay un capítulo que escribe Cristian Barragán que habla muy en específico de lo que sucedía en ese entonces
cuando se creó ATEA y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años. Entonces ese yo creo que te va a resultar muy interesante porque habla desde el fenómeno artístico y desde el fenómeno de la colectividad que había de varios grupos, ¿no? En ese momento, sobre todo artísticos, y nosotros como que por ahí nos metimos en esos pues sí, en esas páginas, en esos menesteres artísticos sin realmente como ser, ¿no? Entonces yo creo que te va a resultar bien interesante porque él justo hace una casi que crestomatía de todo lo que sucedía en ese momento. Sí, y también hay otro capítulo que justo como hacia el futuro, entendiéndolo un poquillo de lo que escribe Cristian, hay otra autora que justo está aquí, que es Violeta. Violeta habla también un poquillo acerca, en su texto, de lo que pasaba en el centro histórico, ¿no? Y de la narrativa, por ejemplo, de Casa Vecina, no sé si se acuerdan acá, de Casa Vecina, ¿no? La Hostería La Bota, proyectos que nacieron como en esa punta de lanza de la gentrificación slimiana, así muy radical en el centro. Violeta habla de ello y justo a partir de esa discusión o de esa plática que se abre con Violeta, pues ahorita Violeta está involucrada en ATEA dentro de una, digamos, como una nueva perspectiva con un género también, entendiendo que este tipo de proyectos tienen que adecuarse a su contexto histórico, ¿no? Y adecuarse al momento en el que se desarrolla, ¿no? O sea, el centro histórico hoy no es el mismo que hace 14 años, ¿no? Y nos ha tocado ver cambios pues, drásticos, ¿no? Entonces, también alguien como ella que pues entendió el contexto en ese momento, viviendo en el centro, ¿no? Vivías ahí, y ahora volviendo al centro desde otra perspectiva, pues también nos pone un poquito en el, ¿no? Y también creo que al final muchos de estos proyectos se estructuran a partir de esas alianzas y de ese capital social del que les hablaba, ¿no? Porque el estar aquí en Soma hoy también habla como de una red de agentes, ¿no? Y de personas que estamos y que seguimos, ¿no? Porque Soma también tiene que 14, 15 años, 20, 16 vamos a ver. 16 por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros venimos, yo creo que está Soma y luego empiezan a aparecer todos estos proyectos que pues vienen como abanderados por un ejemplo, ¿no? O el otro día que estábamos presentando en Casa Bosques también hay ejemplares de libro, estábamos hablando y tenemos casi el mismo tipo de existencia, ¿no? O sea, un espacio con vocación de distribución de publicaciones internacionales especializadas sobre arte, foto, cultura, bla, 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 ¿no? Sí, el libro particularmente no habla en retrospectiva, ni habla como esta idea nostálgica, sino más bien es una reflexión de todo lo que ha acontecido con miras a que eso, como libro, como objeto, como archivo, abra conversaciones hacia el futuro, ¿no? Y ese futuro tendrá que ver con cómo Violeta desde junio se empieza a incorporar con su know-how a lo que estamos buscando para ATEA, que en este momento yo creo que después de la pandemia también fue un hito en donde demostró que puede ser un modelo autosustentable, muy digno desde la independencia y desde la autogestión, ¿no? También ahí la pregunta que navegamos actualmente es hacia dónde orientar eso, ¿no? Que los habitantes, los artistas que están residiendo ahí, pues se vean tanto beneficiados como puedan contribuir a el programa, la agenda, la energía o las ideas que siempre han estado en ese espacio, ¿no? Y la verdad es que es bien complejo definir ATEA cuando te preguntan, ¿es tu taller o es un espacio de arte? Hay quien a mí me da un poco de risa, pero llegan y dicen, bueno, es que ese es como un coworking de arte, y yo, pues no, porque la idea misma de un coworking transita más por las vías de lo mercantil, ¿no? Y ATEA no transita por esas vías, ¿no? Sino más bien por la idea de aprovechar un espacio, pero ese espacio no podría tener las virtudes que tiene si no permitimos que entre la gente que entra, ¿no? Y esa gente no podría habitar un espacio si no tuviéramos esa planta libre, ¿no? Entonces es, yo creo, una cosa ahí medio obvia, que pareciera obvia, pero que es más bien simbiótica, ¿no? ¿Y cómo defines ATEA? ¿Y qué perspectiva y qué virtudes le otorgas? Sigo sin saber cómo definir ATEA cortito, ¿no? Para eso está un libro, ¿no? y se puede leer. No sé si alguien quiera preguntar, comenzar algo al respecto de ATEA mismo o del proceso del libro. ¿Alguien pregunta? Eso ahora. No se amontonen. No. Pues que un mezcalito. Pues sí, ¿no? Lo platicamos en corto.
Ya, en corto. Ajá. Gracias por- Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por venir. Igual les recordamos que todos los miércoles son miércoles de Soma. Y justo el próximo miércoles vamos a tener aquí a Edgardo Aragón. Entonces también los esperamos por acá. Muchas gracias, chiques. Gracias. Gracias.